En esta ocasión, desde nuestro subreddit favorito Ask Reddit, tenemos la pregunta: ¿qué habilidades básicas están desapareciendo? Prepárate porque estas historias te harán dudar si el sentido común sigue existiendo hoy en día. Respuesta 1. Una vez trabajé con un abogado en el ocaso de su carrera. Ella era muchas cosas: una pionera, una de las primeras abogadas en el estado, una mujer de carácter absolutamente infernal. Haría falta mirar ese primer galardón y tomar en cuenta que se le había acabado la voluntad de aguantar las tonterías de nadie décadas atrás. Y por encima de todo, una muy buena abogado. Ella había estado ejerciendo la abogacía en los días de los blogs de notas legales, el papel carbón y las máquinas de escribir. Ella estuvo ahí cuando los procesadores de texto entraron al juego por primera vez, cuando se convirtieron en computadoras y durante todo el auge de la tecnología en la profesión. Así que ahí estaba ella, trabajando en algún problema u otro, y yo, una persona de informática, le estaba ayudando. Hice el movimiento clásico Control+C y Control+V, mientras estaba sentado en su computadora, y ella se quedó como: espera, ¿qué demonios acabas de hacer? Copié y pegué, le dije, continuando con la tarea en cuestión. ¿Cómo? Resulta que ella había estado presente desde las computadoras y en algún punto del camino aprendió cómo usar el menú contextual de copiar y pegar, pero nunca se había topado con los atajos de teclado para hacer lo mismo. Este no es el ejemplo más tonto con el que me he cruzado, pero es ilustrativo. Ella era muy buena en su trabajo después de todo, absolutamente brillante, y en una gran medida una persona que trabajaba muy duro para hacer lo mejor que pudiera en su trabajo y simplemente nunca se había encontrado con el concepto. Unas semanas más tarde estuve en su oficina por otro problema, y ella estaba tan emocionada por el ligero ahorro de tiempo que ofrecían los atajos de teclado que casi deliraba. Parecía que había buscado un montón de ellos y estaba avanzando en su trabajo con una eficiencia aún mejor que antes. Lo cual supongo significa que la filosofía del señor Monroe es correcta cuando se trata de esas cosas que todo el mundo sabe. Respuesta 2. Creo que me estoy convirtiendo en una vieja gruñona o Karen en cuanto a la conciencia social. Cosas como bloquear toda la banqueta, altavoces en público, ese tipo de cosas. Siempre ha sido un problema, pero siento que la pandemia atrofió el crecimiento social de una generación entera y simplemente son ajenos a su efecto en los demás en cualquier espacio dado. Es asombrosamente molesto, para ser honesta. Gente caminando lento, juntos, bloqueando banquetas enteras, caminantes en diagonal donde se siguen moviendo de izquierda a derecha, así que necesitas direccionales para averiguar qué demonios están haciendo. Gente que simplemente se detiene abruptamente y gente bloqueando cuellos de botella en espacios estrechos. Son lo peor. Respuesta 3. Tener un dispositivo dedicado para escuchar música, por ejemplo un iPod o un Walkman, etc. Todavía me aferro a la última generación del iPod Nano como mi reproductor de música por defecto, porque no me gusta cómo el GPS baja el volumen para decir la siguiente indicación. Desearía que hubiera una manera de hacerlo simplemente más silencioso que la música y tener ambos sonidos reproduciéndose al mismo tiempo. He estado recibiendo muchos consejos de gente que piensa que quiero desactivar la voz que da las direcciones para que no interrumpa la música, pero no es eso en realidad lo que quiero decir. Sé cómo silenciar la voz. Lo que quiero es que la música esté al 100% del volumen y que la voz del GPS esté en 50% y no baje el volumen de la música cuando habla, o que la música se reproduzca por la radio y las direcciones a través del altavoz del teléfono. Bueno, probé varias de estas sugerencias en los comentarios y desafortunadamente ninguna de estas funcionó. Una persona me informó que podía bajar el volumen de la guía en la configuración de Google Maps y que si hacía esto no bajaría el volumen de la música, pero al menos con Spotify todavía baja el volumen de la música y entonces no podía escuchar claramente las direcciones porque bajé el volumen de la guía al 50%. Otra persona me dijo que podía ir a la configuración de la navegación y configurarlo para reproducir a través del altavoz del teléfono, y encontré eso, pero por alguna razón todavía baja el volumen de la música cuando el GPS empieza a hablar.
Supongo que solo voy a tener que seguir usando un dispositivo separado para música o simplemente lidiar con que la música se baje cuando éste habla. Si este contenido te está gustando y quieres más videos como este, agradecería muchísimo que me dejes un like, te suscribas y no olvides activar la campanita de notificaciones. Con eso podréis saber qué temas te interesan más y podemos traer mucho más de lo que te gusta. Respuesta 4. Estructuras de archivos. Debido al almacenamiento en la nube, los chicos en la escuela secundaria no tienen idea de cómo funciona la organización de archivos, carpetas y nomenclaturas, lo que lleva a problemas al buscar lo que necesitas específicamente en una computadora, ya que los teléfonos y las tabletas simplemente te tiran el archivo en la cara. Teníamos carpetas específicas para los trabajos del curso para ellos y pasábamos siglos explicando cómo guardar en un lugar particular, y un trimestre más tarde escuchábamos: «Maestra, mi trabajo desapareció», solo para encontrarlo en sus documentos personales después. Respuesta 5. Leer la hora en un reloj analógico, aparentemente. Una de las pruebas para determinar si alguien tiene deterioro cognitivo es pedirle que dibuje una cara de reloj específica. Esto está muy bien para la actual generación boomer, hacerle pruebas de demencia, pero ¿cuál será la prueba equivalente cuando todos seamos viejos y no hayamos usado un reloj analógico desde que teníamos 10 años? Me he estado haciendo esa pregunta por algún tiempo ya. Respuesta 6. Mis hijos están muy confundidos sobre el orden en que aparecieron las diferentes tecnologías. Realmente no entienden que las computadoras llegaron mucho antes que la Internet y que formas de Internet llegaron mucho antes de lo que la gente cree. No me avergüenza admitir no saber sobre ello, ya que se siente más como ser pedante que cualquier otra cosa. Realmente no importa si se llama la web, Internet, la World Wide Web, etc. o dónde se originó. Tengo 40 años y en lo que a mí respecta, los tres pueden usarse indistintamente al hablar con la generación más joven, y voy a describir mi experiencia como un niño de 11 años en las computadoras en la escuela secundaria, ejecutando Netscape Navigator para cargar lentamente un sitio mayormente de texto, increíble en ese momento, a mediados de los 90 como Internet temprano. Para todos los propósitos prácticos, esta es la Internet más temprana que la mayoría de los civiles conocerán, posiblemente recordarán y al que tuvieron acceso regular, y no estoy interesado en describir una experiencia que la mayoría de nosotros nunca conocería hace 20 años en la academia. Eso es solo una pequeña y curiosa nota al margen que técnicamente sí existió antes. Respuesta 7. Que no fue hace tanto tiempo cuando la gran mayoría de la gente simplemente no tenía internet o tenía un internet con velocidad realmente mala. Mi hermano es lo suficientemente mayor para recordar cuando teníamos algo como DSL, pero demasiado joven para conocer un tiempo cuando simplemente no teníamos internet del todo, y no creo que esa idea sea compatible en absoluto en su cerebro. Cuando me gradué de la universidad en 2010, estaba de regreso en casa con mis padres. Mi padre me fastidiaba todos los días para conseguir un trabajo. Yo le seguía diciendo que estaba haciendo solicitudes, pero nada estaba llegando. Era la mitad de una recesión y los trabajos para recién graduados no eran exactamente comunes. Él seguía llamándome perezoso, y cuando finalmente exploté y le grité que había hecho solicitud para 100 trabajos, pero ni siquiera había recibido un correo electrónico o llamada, su respuesta fue que yo debía estar mintiendo porque no era posible que habría solicitado 100 trabajos si ni siquiera le pedí prestado el auto para ir a buscar solicitudes. Traté de decirle que así no era como funcionaba. Él me dijo que subiera al auto y condujimos hacia algún centro comercial o algo así. Entramos como a 15 tiendas y cada una dijo la misma cosa. «Oh, lo sentimos, no tenemos solicitudes en papel, tienes que hacer la solicitud en línea». Finalmente llegamos a casa, avergonzado, pero terminé siendo validado. Es increíble ver cómo cambia el mundo. Lo que hoy nos parece básico, mañana podría ser historia antigua. Si disfrutaste el video, por favor dale like, activa la campanita y suscríbete. Tu ayuda compartiendo es vital para alcanzar nuestra meta crítica de los primeros 500 suscriptores.
Sin más por el momento, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar la ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame dándole like, comentando y suscribiéndote para poder hacerle llegar a más personas estas historias.